Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo maquillar un kit de ACAS ya terminado para que tenga un acabado mucho más atractivo. ¡Adelante vídeo! En este caso se trata de un strike norteamericano, un blindado de ruedas basado en el Piranha. Este tipo de kits son muy interesantes para los aficionados a los wargames por su bajo coste. Podéis encontrar muchos de la Segunda Guerra Mundial e incluso de otros conflictos. Desmontamos el vehículo en la medida de lo posible y ya podemos empezar a sombrear. Al tratarse de un modelo ya pintado, lo mejor es trabajar con un tono más oscuro que el de base. Un verde oscuro o un negro funcionarían perfectamente. La modulación la hago con lacas en tonos más claros, solubles en alcohol isopropílico. Destornillamos el carro para poder pintar los bajos. Como hemos utilizado lacas acrílicas, ahora con un poco de alcohol isopropílico limpiaremos las insignias del carro tapadas sin ningún problema. Una vez realizada la modulación, terminamos pintando en un tono más claro los detalles más salientes del carro. En este caso me he pasado 3 pueblos con la subida de luz, pero quedará disimulado con los tratamientos posteriores. Un chipping con un rotulador de punta fina de 0,2 es algo que nunca falta en mis minis. Tampoco faltan los filtros con lápices acuarelables. Cuanto más amplia sea la gama, más chulo será el resultado. Lo aplico como siempre, mojando el lápiz y la superficie y fundiendo después. Barnizo todo el conjunto con barniz Futude para protegerlo antes de las aguadas. Espero 8 horas y le aplico la aguada con diferentes tonos de óleo, más oscuros que la base. Siempre hay que diluir el óleo con White Spirit, acordaos. El negro es una buena opción, ya que es el que más aumenta los volúmenes y el contraste. Ahora realizo unos filtros aplicando pequeños puntos de color al óleo en tonos claros para aumentar todavía más los matices y aclarar un poco la superficie. Una vez completamente seco, 4 horas mínimos, el vehículo ya tiene una apariencia más mate y los volúmenes más marcados. Y ahora a empolvarlo y ensuciarlo todavía más. El wash del bazar que tengo abajo en mi casa es perfecto y muy barato. Mezclado con agua destilada es ideal para este efecto. Hago la mezcla en un antiguo bote y lo pulverizo con el aerógrafo. En este caso he optado por colores arena y ocres. Insistimos en los bajos y ruedas. Una vez seco se puede eliminar fácilmente con un pincel humedecido con agua para evitar el polvo escurrido por la lluvia. Y eso es todo, un striker que ha tomado vidilla con un simple tratamiento de técnicas variadas. Ideal para nuestra colección de carros a 1.72. Espero que os haya sido útil y que nos veamos en mi próximo tuto. ¡Hasta pronto!